Cordial saludo, estimados amigos, bienvenidos a este nuevo tutorial. En este vamos a hablar la parte 4. Este es nuestro video número 4 acerca del acuerdo 001 del año 2024, expedido por el Archivo General de la Nación. Estamos fortaleciendo todas estas bases conceptuales importantísimas para los concursos de mérito y también para el ejercicio de la función pública, aquellos funcionarios que en el día a día realizan estas actividades y necesitan recordar muchos de estos conceptos. Vamos a tocar inicialmente el concepto de facsímil. Este facsímil es una reproducción o una copia idéntica y exacta de un documento original, incluyendo todos sus rasgos, defectos y características. A diferencia de una simple copia, un facsímil busca replicar la apariencia física del documento en su totalidad, no solo su contenido. Hay unas características clave en un facsímil. Fidelidad al original. La meta es la reproducción más fiel posible. Esto incluye el tipo de letra, las marcas de agua, las manchas, los sellos, las firmas y cualquier imperfección o rasgo que tenga el documento original. Soporte se puede realizar a través de diversos medios, como la fotografía, el escaneo de alta resolución o la impresión especializada que imite el papel original. Hay un valor también acá. Un facsímil no tiene el valor probatorio o legal del documento original. Sin embargo, tiene un gran valor para la conservación preventiva, ya que permite que los investigadores y el público consulten el contenido del documento sin manipular el original, que podría ser frágil o estar en riesgo de deterioro. Un ejemplo de esto, si un documento histórico muy valioso, como el acta de fundación de una ciudad, es guardado en un archivo, se puede crear un facsímil para que los investigadores y visitantes puedan consultarlo. De esta manera, el documento original se protege de la manipulación, la luz y otros factores de riesgo, mientras que su contenido sigue siendo acceso para el público. El facsímil se convierte en una herramienta de consulta y difusión, mientras que el original se conserva en condiciones controladas. Ahora bien, vamos a mirar una diferencia, que esto es fundamental entender lo que son firmas digitales y firmas electrónicas. ¿Cuál podría ser esa gran diferencia? Esto es un tema importantísimo. Entonces, eh, hay una distinción entre firma digital y una firma electrónica. Es crucial en la gestión documental electrónica y en la ley colombiana. A menudo se usan como si fueran lo mismo, pero son diferentes, tanto en su tecnología como en su valor legal. La firma electrónica es cualquier conjunto de datos electrónicos que permite identificar a una persona en relación con un documento y que muestra su intención de aprobar o aceptar el contenido de este documento. No tiene una tecnología específica y puede ser tan simple como un nombre escrito al final de un correo electrónico. Ejemplo de esto, un nombre mecanografiado al final de un correo electrónico. Otro, una imagen escaneada de una firma manuscrita pegada en un documento de Word o PDF. Otro, una huella digital capturada en un dispositivo. El valor legal de esto, su valor probatorio depende de la tecnología utilizada, el contexto de la transacción y la forma en que se demuestre la intención del firmante. No garantiza la integridad del documento después de ser firmado. Ahora, vamos a ver la firma digital. Es una categoría específica y más avanzada de que la firma electrónica. Se basa en una tecnología de criptografía asimétrica para garantizar la autenticidad
la integridad y el no repudio del documento. Para que sea válida, debe estar respaldada por un certificado emitido por una entidad de certificación digital. Ejemplos: un documento de PDF que ha sido firmado con un certificado digital. Segundo, podría ser un certificado emitido por una entidad como la Organización Nacional de Acreditación de Colombia, la ONAC. El valor legal de esta firma digital: en Colombia, la firma digital tiene la misma validez y valor probatorio que una firma manuscrita. La ley 527 de 1999 le otorga la presunción de autenticidad, lo que significa que se asume que el firmante es quien dice ser y que el documento no ha sido alterado desde el momento de la firma. Vamos a mirar este cuadro comparativo y aquí tenemos unas características. Primero, la firma electrónica. En cuanto a su tecnología, cualquier método electrónico, mientras que la firma digital es criptografía y certificación o certificado digital. El valor probatorio en la firma electrónica depende del caso y la prueba, y en la firma digital se presume su autenticidad tiene valor legal. En cuanto a la seguridad, en la firma electrónica es baja o variable, mientras que en la firma digital es alta. Se garantiza pues esa autenticidad y esa integridad de esa firma. Y en cuanto a la regulación, en la firma electrónica es más general y en la firma digital es específica en la ley 527 de 1999. Vamos a ver ahora, bueno, para resumir también este tema de la firma electrónica y la firma digital: toda firma es una firma electrónica, ¿no? Pero no toda firma electrónica es una firma digital, eso hay que entenderlo. La firma digital, gracias a su tecnología y al respaldo legal, es la que garantiza la seguridad y la validez legal de un documento en el entorno electrónico. ¿Ya? Ahí para que nos quede claro ese apunte. Ahora vamos a ver el fondo abierto. Es otro concepto. Y un fondo abierto es un término archivístico que se refiere a un conjunto de documentos que todavía están en crecimiento. Es decir, es un fondo documental que sigue recibiendo documentos porque la entidad o la persona que los produce sigue activa y en funcionamiento. Hay unas características principales del fondo abierto. Primero, la producción continua, o sea, la entidad o la persona que genera sigue en ese proceso de crear documentos como tal. Segundo, la gestión activa. Los documentos que lo componen están en su fase activa o semiactiva, es decir, son de uso corriente para la administración diaria. Tercero, la falta de integridad total. Como el fondo aún no está completo, su organización y valoración final no se puede hacer por completo. Sí, está a medias, hay que entenderlo, ¿no? Está en proceso. Un fondo abierto se diferencia de un fondo cerrado, que es un conjunto de documentos que ya no reciben más material porque la entidad o persona que lo producía ha dejado de existir o ya no genera más documentos para este fondo. Un ejemplo de fondo cerrado es el archivo de una empresa que ha sido liquidada. La mayoría de los archivos de entidades públicas como una alcaldía o un ministerio son fondos abiertos, ya que están en constante crecimiento y producción documental. Vamos a ver ahora lo que es el fondo acumulado. El fondo acumulado es un conjunto de documentos que fueron creados por una entidad, pero que no han sido organizados ni gestionados de manera adecuada. Se trata de un archivo que ha formado de manera desordenada a lo largo del tiempo, sin seguir los principios archivísticos. ¿Cómo se identifica un fondo acumulado? Un fondo acumulado tiene varias características distintivas. Primero, desorganización. Los documentos no siguen una secuencia lógica.
Pueden encontrarse documentos de diferentes fechas, tipos o dependencias mezcladas en cajas o carpetas. Segundo, una falta de instrumentos técnicos. No existe un cuadro de clasificación documental ni una tabla de retención documental que guíe la organización o la distinción final de los documentos. La falta de control. No hay un registro de qué documentos hay, dónde están y cuándo se crearon, lo que dificulta enormemente la búsqueda de información. Otro, el riesgo para el patrimonio. Al estar desordenados, los documentos corren el riesgo de dañarse, de perderse, incluso de ser eliminados sin una valoración previa. ¿Qué se hace con un fondo acumulado? El tratamiento de un fondo acumulado es un proceso pues, que es bastante complejo, pero es prioritario en la gestión archivística y la entidad pues lo que debe es realizar primero un diagnóstico, analizar la situación del fondo para determinar su volumen, su estado de conservación y su composición. Hay que hacer una evaluación, usar una tabla de valoración documental para determinar el valor de los documentos y decidir cuáles se conservan permanentemente y cuáles se eliminan. Entonces, esta valoración es importantísima aquí en este proceso que se hace. Otro sería la organización como un tercer aspecto a tener en cuenta. Organizar los documentos de forma pues cronológica y funcional de acuerdo con el principio de procedencia. Y por último, una sistematización. Una vez organizado se debe foliar y describir los documentos para que puedan ser accesibles. Un fondo acumulado es un reto para la gestión documental, ya que requiere un esfuerzo especializado para convertir un conjunto de papeles desordenados en un archivo organizado y funcional. Entonces vemos cómo estos conceptos de fondo acumulado, de fondo abierto, son tan importantes y también conocer la diferencia entre una firma electrónica y una firma digital, ¿cierto? Esa validez que le da al trámite o al acceso de la información en nuestro país. Vamos a mirar otro concepto que es la guía. En gestión documental, una guía es un instrumento de descripción que prevé información general sobre uno o varios fondos documentales. Su propósito principal es orientar al usuario sobre los archivos que existen en una institución o en una jurisdicción específica, sin entrar en el detalle de cada serie documental. ¿Para qué sirve una guía? La guía es una herramienta de búsqueda más general en archivística. Es el mapa de mapas. Permite a un investigador saber qué tipo de fondos documentales, de qué épocas y de qué dependencias están disponibles en un archivo. No le dirá en qué caja está un documento específico, pero sí le indicará si el archivo tiene documentos que pueden ser de su interés. Un ejemplo de esto puede ser una guía del Archivo General de la Nación. Podría listar todos los fondos documentales que custodia, como el Fondo Presidencial de la República, el Fondo del Ministerio de Obras Públicas, con una breve descripción de cada uno, las fechas que cubren y las dependencias a las que pertenecen. Tipos de guías. Vamos a ver que existe una guía de archivo. Esta guía de archivo describe los fondos de una sola institución. La guía del archivo de Bogotá, por ejemplo. Tenemos otra guía que es la guía de archivos territoriales. Esta describe los fondos de varios archivos de un departamento o distrito. Ejemplo, la guía de archivos de Antioquia. Tenemos otro ejemplo, sería la guía de archivos especializados. Esta guía de archivos especializados describe los fondos sobre un tema particular sin importar su origen. Ejemplo, una guía de archivos sobre la historia de la salud en Colombia. Vamos a ver otro concepto importante que es
una hoja de control. Una hoja de control es un instrumento archivístico que se utiliza para registrar y controlar los movimientos o el estado de un expediente o un documento a lo largo de su ciclo de vida. Es una herramienta de control y trazabilidad que permite saber quién ha manipulado un documento, cuándo y por qué. Su función principal es evitar la pérdida de los documentos y garantizar que que sigan los procedimientos correctos eh, para su préstamo, su consulta o traslado entre dependencias. Un ejemplo de esto podría ser tratar de imaginarse un expediente de un proyecto de acuerdo que ha sido presentado por un concejal. Este expediente pasará por varias oficinas antes de ser aprobado o rechazado. Una hoja de control para este expediente podría tener una información como esta. Aquí tenemos acá, identificador de expediente, proyecto de acuerdo, oficina productora, asunto, fecha de inicio. Acá en la parte inferior tenemos fecha de movimiento, oficina, nombre del funcionario, acción realizada, observaciones. Este es un ejemplo de lo que podría tener una hoja de control. En este ejemplo, pues la hoja de control muestra claramente el recorrido del expediente por las diferentes dependencias, quien lo tuvo en sus manos y las acciones que realizó. Esto garantiza que, que el expediente no se pierda y que se pueda hacer un seguimiento de su estado en cualquier momento. Vamos a mirar el concepto de identificación documental. La identificación documental es el primer paso en la organización de un archivo. Consiste en analizar y determinar la procedencia, la estructura y el contenido de los documentos para establecer las series y subseries que los conforman, con el fin de crear el cuadro de clasificación documental. ¿En qué consiste? La identificación documental es un proceso intelectual y técnico que va más allá de la simple agrupación de papeles. Esto implica una investigación profunda sobre la entidad que produce los documentos, la responsabilidad, y nos podemos preguntar quién produce el documento, qué funciones o actividades cumple, qué tipo de documentos se generan, qué relación tienen los documentos entre sí. Imaginemos que una alcaldía decide organizar su archivo, ¿cierto? La primera fase sería identificar los documentos. El equipo de archivistas analiza esa estructura de la alcaldía, sus funciones para identificar las series documentales. Entonces, función, gestión de contratación, ejemplo, serie documental, expedientes de contratos. Subseries, podemos encontrar contratos de prestación de servicios, contratos de obras, contratos de compraventa. Este proceso, pues, de poder identificar estos datos, permite agrupar de forma lógica todos los documentos relacionados con la función de contratación, creando una serie documental que luego servirá como para construir el cuadro de clasificación documental y la tabla de retención documental. En resumen, la identificación de documentos es la base de todo el proceso de gestión de archivos. Si se hace de manera correcta, se garantiza la organización del archivo, que sea coherente, que sea funcional, facilitando la búsqueda, la conservación y la valoración de los documentos. Ahora bien, vamos a mirar lo que es la valoración documental. Esta valoración documental es un proceso técnico e intelectual que tiene como objetivo determinar el valor de los documentos de un archivo para decidir su destino final, si deben ser conservados de manera permanente o si pueden ser eliminados. Este proceso es fundamental para la gestión
de archivos y está regido por las normas colombianas. Pasos, vamos a mirar los pasos para la realización de esta valoración documental. La valoración en realidad no es un acto de intuición, sino un proceso metodológico que sigue una serie de pasos rigurosos. Lo primero es identificar y analizar a la entidad. Antes de valorar los documentos es crucial entender el contexto en el que se crean. Se debe analizar la estructura orgánica y las funciones de la entidad productora. Herramientas. El cuadro de clasificación documental es la base de este paso, ya que organiza los documentos de acuerdo con las funciones de la entidad. Segundo, eh, determinar el valor primario. Recuerden que hay valor primario y hay valor secundario. En este valor primario es una etapa en que se evalúa ese valor administrativo, legal, fiscal o valor técnico del documento. En cuanto a lo administrativo, es necesario para la operación diaria de la entidad. Ejemplo, un informe de gestión. En cuanto a lo legal, sirve como prueba en un proceso jurídico, un contrato, un acta, valor fiscal o contable. En cuanto a eso, es necesario para una auditoría o para un respaldo a una transacción financiera, una factura, un recibo. El valor técnico es fundamental para la continuidad de un proceso técnico. Ejemplo, los planos de una obra. Miramos como tercer aspecto la determinación del valor secundario. ¿Sí? En este paso es un poco más complejo, pues se tiene que evaluar el potencial de ese documento para la historia, para la cultura, para la investigación, una vez que su valor primario ha expirado. El valor histórico es lo que se debe determinar y nos preguntamos, ¿el documento es una fuente única para el estudio de la historia de la entidad o del país? Ejemplo de esto, actas de fundación, expedientes de proyectos emblemáticos. El valor informativo. El documento contiene información sobre personas, lugares o eventos que no pueden encontrarse en otro lugar. Ejemplo, censos, informes sociales, etcétera. Cuarto aspecto importante, creación de una tabla de retención documental o la tabla de valoración documental con base en la valoración de los documentos primarios y secundarios. Se crea un instrumento que define el tiempo de retención de cada serie documental y su destino final, las TRD y las TBD, ¿cierto? Quinto, la aprobación y la convalidación. La TRD y la TBD elaborada eh, es presentada al comité de archivo de la entidad para su aprobación. Luego debe ser convalidada por un órgano externo, como el Comité Evaluador de Documentos del Archivo General de la Nación o el Archivo Territorial, lo que le da validez legal al proceso. Sexto, la disposición final. Finalmente, se ejecuta la decisión. Los documentos sin valor histórico se eliminan de forma segura, mientras que aquellos con valor histórico se transfieren al archivo histórico para su conservación permanente. En resumen, la valoración documental es un proceso de toma de decisiones que busca equilibrar las necesidades operativas de la entidad con la protección del patrimonio documental de la nación. Ahora vamos a ver otro concepto que es el índice electrónico. El índice electrónico es una herramienta de descripción documental que permite la localización y consulta de los documentos de un archivo digital. Funciona como un catálogo o una tabla de contenido que organiza la información de manera estructurada para facilitar su búsqueda. ¿Cómo funciona? Un índice electrónico no es el documento en sí, sino una base de datos que contienen los metadatos de los documentos, es decir, contiene información sobre los documentos como el título, o sea, el nombre del documento,
Ejemplo, acta número 010 del año 2024. La fecha, el día, el mes, el año de la creación. El autor o productor, la entidad o persona que lo generó. Palabra clave, términos relacionados que describen el contenido, la ubicación, un enlace o una dirección que identifica dónde se encuentra el archivo digital. Gracias a este índice, los usuarios no tienen que navegar por cientos de carpetas digitales, simplemente escriben una palabra clave y el sistema le muestra todos los documentos que lo contienen, permitiendo una búsqueda rápida y precisa. Vamos a mirar un ejemplo de esto, sería una imaginemos como ejemplo, a ver, imaginemos que una alcaldía tiene miles de contratos de un archivo digital. Un índice electrónico permite al departamento de contratación buscar un contrato específico por el nombre del contratista, por el tipo de contrato, por el año de la firma. En segundos, el sistema mostrará una lista de todos los contratos que cumplen con esos criterios sin necesidad de abrir cada uno, o sea, de manera individual. Esto, en otras palabras, un índice electrónico es fundamental para la eficiencia de un archivo digital, ya que permite transformar una gran cantidad de datos en información organizada y accesible. La interdependencia de los metadatos es la relación que existe entre los diferentes tipos de metadatos de un documento de forma que el valor de uno depende del valor del otro. No son entidades aisladas, trabajan en conjunto para contextualizar, describir y validar un documento a lo largo de su ciclo de vida. En términos simples, si un metadato se pierde o se altera, la integridad del resto de los metadatos y, por lo tanto, la confiabilidad del documento puede verse comprometida. Ejemplo, en un expediente digital de un consejo municipal. Imaginemos un expediente electrónico de un proyecto de acuerdo en un consejo municipal. Varios tipos de metadatos se entrelazan para darle valor. Metadato descriptivo. El metadato título, es decir, proyecto de acuerdo número 001, se vincula a las palabras clave presupuesto, inversión social, para que sea fácil de encontrar. El metadato administrativo, el metadato autor, es decir, concejal Pedro Pérez, se relaciona con el metadato de fecha de creación, 20 de septiembre del año 2025 o enero del 2026. Y el metadato tipo de documento, o sea, proyecto de acuerdo, este metadato de tipo de proyecto y el metadato de fecha de creación se interrelacionan. El metadato de preservación, el metadato de formato de archivo, o sea, PDF, se relaciona con la fecha de migración. Si el documento se convierte a otro formato para asegurar su legalidad futura. Entonces hay una relación de esos metadatos de una u otra manera. La interdependencia en acción, si se altera el metadato fecha de creación, esto podría afectar la validez del documento en relación con las fechas de erradicación. Si el metadato autor se pierde, el documento podría perder su valor probatorio. La integridad del documento depende de que todos estos metadatos se mantengan coherentes y vinculados entre sí. En resumen, la interdependencia de los metadatos en la red eh, pues crea como una familiaridad o una relación que va a garantizar esa
información digital que sea confiable, que sea segura y que pues el principio de integridad se vea reflejado en su máxima expresión. Por último, vamos a ver el inventario documental. El inventario documental es un instrumento de control que describe de manera exacta y detallada las series y subseries o unidades documentales de un archivo. Es un listado exhaustivo que organiza los documentos físicamente y da cuenta de su ubicación, contenido y fechas extremas. ¿En qué momento se usa? El inventario documental se usa en varios momentos del proceso archivístico, pero su aplicación principal y más importante ocurre durante las transferencias de documentos. Primero, la transferencia primaria, que va del archivo de gestión al archivo central. Cuando los documentos de una oficina ya no son de uso frecuente, se transfieren al archivo central de la entidad. En este momento, la oficina de origen debe entregar un inventario documental que garantice que los documentos que salen de su control son los mismos que reciben el archivo central, ¿cierto? Lo mismo que sale del archivo de gestión va al archivo central. Segundo, la transferencia secundaria, que va del archivo central al archivo histórico. Una vez que los documentos cumplen su tiempo de retención en el archivo central y se han determinado que tienen un valor histórico, se transfieren al archivo histórico. De nuevo, un inventario es crucial para garantizar la cadena de custodia y la integridad de los documentos que se convierten en patrimonio. Además de las transferencias, el inventario documental es fundamental para, primero, identificación del fondo acumulado. Es el punto de partida para saber qué documentos se tienen y qué se necesita organizar. Segundo, procesos de eliminación. Es la base para elaborar la lista de documentos que han cumplido su tiempo de retención y pueden ser eliminados. Y por último, el control y el acceso, ya que permite a los usuarios y archivistas localizar los documentos de manera rápida y precisa sin tener que revisar físicamente cada caja o carpeta. Este concepto de inventario documental sale muchísimo en los juicios situacionales. Debes tener claro para qué son los inventarios documentales y esa diferencia con las guías también, lo que vimos anteriormente. Bueno, espero que este video tutorial sea de gran ayuda para ustedes. Eh, la interoperabilidad es un concepto que revisaremos en nuestro próximo video tutorial para tener claro ese concepto de interoperabilidad. Por lo pronto, dejamos aquí en inventario documental. Espero que este video tutorial sea de gran ayuda para ustedes y estén atentos que próximamente estaré publicando el siguiente contenido. Muchísimas gracias.